Y bueno, este día estamos cerrando con este foro sobre el rol de la comunidad internacional ante graves violaciones de derechos humanos en El Salvador, tratando de de hacer un eh, cotidianidad, en vivencia, incluso en términos de miedo en la población. Quiero dar unas palabras solo para recordar un poco las actividades que hemos tenido esta semana, para que las conozcan, y si tienen también interés de tener información sobre esta, pues con gusto la compartimos, y sobre todo porque aquí nos están acompañando gente durante todas las actividades de la semana que me gustaría mucho que compartieran, si tienen la oportunidad de hacerlo con ellas. Y bueno, el primer día, el martes 25, tuvimos dos actividades orientadas al abordaje periodístico de las graves violaciones a derechos humanos, pero en particular de malos tratos y tortura. Nos acompañó nuestra querida periodista venezolana del Pitazo, y Daniel Valencia, también de redacción regional, de un medio nacional, pero que intenta hacer una articulación centroamericana, y trató de compartir, bueno, ellos trataron de compartir un poco su experiencia en términos de abordaje de graves violaciones a derechos humanos, pero también desde el periodismo, desde las condiciones también represivas de un Estado que también limita información y genera condiciones de riesgo a la labor periodística. Y tuvimos este espacio de intercambio con periodistas también salvadoreños, sobre todo de prensa independiente. En la noche presentamos un libro de crónicas, una compilación. Soy acostumbrada a hablar de informes, pero no, esta es otra cosa. Eran crónicas periodísticas de medios salvadoreños y de Honduras. En el caso de El Salvador, hubo algunos productos de Gato Encerrado y de la revista Brújula. Y bueno, creo que algunos y algunas ya han logrado tener también algunos de los materiales que sacamos en ese sentido, tanto el libro de crónicas como el cómic que produjo Gato Encerrado para atender y entender también la situación de violaciones a derechos humanos en cárceles. El día de ayer fue un día larguito, pesado, pero súper lindo y productivo, muy fuerte. Fue dedicado a los movimientos de víctimas de violaciones a derechos humanos. Tuvimos un espacio más íntimo con el bloque de búsqueda de personas desaparecidas, con MOVIR, el Movimiento de Víctimas del Régimen, pero también con MOVICE de Colombia, que es el Movimiento Nacional de Víctimas contra Crímenes de Estado. Y realmente fue muy potente, muy fuerte, pero muy doloroso también el proceso de compartir, intercambiar experiencias y ver cómo se acuerpaban los movimientos también para seguir en esta lucha. Eso fue durante la mañana, y en la tarde ya tuvimos un evento mucho más orientado a qué hacer, ¿verdad? Con estos casos, qué hacer como respuesta al final de acompañamiento, pero también de denuncia, de visibilización y de intento de justicia y reparación. Entonces tuvimos un espacio también de diálogo para conocer sobre casos emblemáticos y litigio estratégico en El Salvador y, digamos, utilizando los mecanismos de protección internacional. Y bueno, hoy cerramos ya con esta actividad donde vamos a contar quiero ver, con la facilitación de Jessica Ábalos. Yo no voy a seguir hablando, no se preocupen, sino que va a ser Jessica, que ella tiene mucho más experiencia y mejor manejo, para acompañarnos a un diálogo sobre lo que ya mencionaba, cuál es el rol entonces de quienes estamos afuera de estas organizaciones internacionales, de esos mecanismos de protección de derechos humanos, cuál es el papel del cuerpo diplomático, de las embajadas en los países, también de las representaciones diplomáticas en la OEA, qué pasa con esa mirada internacional, qué tienen los países que tienen estos organismos hacia El Salvador y cuál debería de ser el rol en este momento tan crítico. Con esto cierro, prometo, porque yo sé que hablo mucho, pero solo quiero dejar una idea que creo que va a ser clave también en la discusión. El Salvador se está vendiendo públicamente, internacionalmente, como un modelo exitoso de seguridad. Y eso, al menos desde las organizaciones de derechos humanos hemos venido repitiendo, no es un modelo de seguridad. Es un modelo de concentración de poder, de falta de controles internos y sobre todo de violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Los gobiernos que intentan replicar y decir que ese es un modelo exitoso son gobiernos que están diciendo que quieren concentrar el poder de manera absoluta, violar sistemáticamente los derechos humanos y no tener controles internos ni externos. Así que eso es un riesgo y por eso nos interesaba tener este tipo de discusión desde las distintas miradas que podemos tener, y esperamos de que también ustedes que nos acompañan puedan aportar a la discusión y a la conversación que vamos a tener esta mañana. Con eso ya me callo. Muchas gracias por estar acá. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Y doy la palabra a Jessica, que siempre se me pierde, ya está, para que ella pueda iniciar el conversatorio. Muchas gracias. Hola, hola, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos. Pues para empezar, invitaría a que me acompañen María del Pilar, Olga y Alfredo. Bueno, gracias por la puntualidad, por estar aquí. Y para quienes no hemos podido participar estos días de las actividades previas, les voy a leer brevemente la biografía de cada una de las y del participante, para que luego ustedes también vean al final de nuestra conversación qué preguntas les interesa hacer, qué puntualmente les interesa abordar con cada uno de ellos. María del Pilar es colombiana, bienvenida, lideresa, buscadora, esposa de un desaparecido durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, de la organización FASOL y de familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Ha participado en varias puestas en escena que tratan temas de conflicto armado en Colombia. Bienvenida. También nos acompaña Olga Guzmán, quien dirige el trabajo regional para América Latina de la Organización Mundial contra la Tortura. Y la Organización Mundial contra la Tortura trabaja junto a más de 200 organizaciones en 90 países que conforman la red SOS Tortura para acabar con la tortura, luchar contra la impunidad y proteger a las personas defensoras de derechos humanos en todo el mundo. Y aquí a mi lado tengo a Alfredo Bonilla, quien es abogado salvadoreño, especialista de Derecho Internacional de Derechos Humanos. Estudió una maestría en Derecho Internacional Público con concentración en estudios latinoamericanos en la Universidad de Texas, Austin. Cuenta con experiencia laboral en la protección jurídica de derechos en El Salvador, los Estados Unidos y dentro del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos. En este último fungió por unos años como especialista en derechos humanos dentro de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que bienvenidas, bienvenidos. Vamos a dar inicio entonces a esta conversación que lo que pretende es justamente lo que decía Verónica al inicio, intentar que nos ayuden a responder cuál debe ser el rol de la comunidad, cómo El Salvador se debe posicionar, qué respuesta debe dar. Y quisiera empezar con Alfredo justamente porque es el local para luego abrir el panorama con ustedes. Y una de las cosas que aquí se repite constantemente y que está muy de moda es que se desprecia la vigilancia, la defensa y la protección de los derechos humanos. Eso es lo que ahorita está como de moda, y si trabajas en una organización que defiende derechos humanos, si sos periodista que cubre derechos humanos, estás en un bombardeo constante y hay mucho desprecio a este tema. Y la respuesta del Estado es, bueno, aquí es un tema de soberanía, aquí tenemos que defender nuestra soberanía y ningún gobierno, ninguna organización se debe meter porque nosotros defendemos nuestra seguridad y nuestra soberanía. Entonces quisiera partir de ahí, Alfredo, que hablemos de qué obligaciones tiene el Estado salvadoreño frente a estos organismos y más allá de qué obligaciones tiene, si es válido este argumento de la soberanía del Estado frente a estas graves violaciones a los derechos humanos que estamos viendo. Bien. Hola, buenos días, muchas gracias, Jessica, un gusto de Pilar, y gracias por la invitación. Bueno, ese tipo de recursos discursivos, de retórica que ponen siempre en entredicho las obligaciones internacionales en torno a los derechos humanos, siempre toman como primicia el respeto a la soberanía nacional, ¿no? Es un discurso bastante preponderante
en gobiernos que no tienen un compromiso claro con el respeto y la garantía de los derechos humanos en general, que se repite, ¿no? Tiene su base normativa el tema de la soberanía nacional, por supuesto. En la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, en el artículo 2, establece justamente que los estados, que este principio del derecho internacional del respeto de la soberanía implica que los asuntos internos, de carácter interno, que todos los estados tienen derecho a que esos asuntos sean resueltos internamente sin ninguna presión extranjera, internacional. Sin embargo, como toda regla, ¿no? Esta regla también tiene sus excepciones, ¿no? Y el propósito de esta excepción es justamente poner límites al uso arbitrario e ilegal del poder. Y ahí es donde, creo yo, podemos hablar un poco sobre las obligaciones del derecho internacional, desde el derecho internacional que pone en corto justamente al abuso del derecho del control del poder, ¿no? en los estados, de esta soberanía nacional. Aquí es importante hablar quizás de las obligaciones generales en torno a los derechos, el derecho de los tratados que tienen todos los estados que forman parte de la comunidad internacional y que ratifican un tratado internacional. Los tratados internacionales, como sabrán, son una fuente, constituyen una fuente de derecho internacional y que, bueno, tiene un desarrollo histórico bastante reciente, digamos así, en torno a los derechos humanos, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con todo el entramado de tratados sobre derechos internacionales que se va creando desde esa fecha. En 1969 se crea, digamos, y se ratifica la convención que de alguna manera estipula los principales criterios, reglas en torno a los tratados internacionales, que es la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados de 1969, del cual El Salvador es un estado que ha ratificado, ¿no? Y ahí establece algunas de las obligaciones generales principales en torno al derecho internacional de los tratados. En el artículo 26 establece, por ejemplo, que todos los estados que firman y que aprueban el tratado se someten a lo pactado, ¿no? A cumplir lo pactado con lo pactado de buena fe. Ese es un principio de derecho privado que se traslada por su importancia al derecho internacional y que, bueno, es muy similar en el sentido de que las partes contratantes de alguna manera tienen que cumplir con lo pactado, así como nosotros, por ejemplo, Olga y yo generamos un contrato, nos comprometemos a cumplir con lo pactado. El derecho internacional funciona similarmente. Los estados que firman, que aprueban, que ratifican un tratado se comprometen a cumplirlo. Pero además, el artículo 27 de ese tratado establece otra regla importantísima, que es la prohibición de alegar el cumplimiento de normativa o disposiciones de carácter interno para incumplir con las obligaciones internacionales. Por lo tanto, aquí ya respondiendo a la pregunta, de esa primera pregunta, digamos, no, el Estado no puede alegar el cumplimiento de la normativa local o de políticas locales como el régimen de excepción, por ejemplo, para incumplir con tratados internacionales, porque hay una regla general firmada y aprobada por el Estado en 1969 que establece esta prohibición. Y además de estas reglas generales, pues por supuesto, los tratados internacionales sobre derechos humanos han generado una serie de obligaciones internacionales en torno a este tema, ¿no? De los derechos humanos, algunas de ellas muy generales y que no comparten tanto las normas dentro del régimen de Naciones Unidas o del sistema interamericano. Implica, por ejemplo, el respeto y la garantía de los derechos humanos, el tema de adopción de medidas normativas, administrativas para la promoción de los derechos humanos, la cooperación frente a organismos internacionales de derechos humanos para cumplir con estas obligaciones, la investigación, juzgamiento y la sanción a los responsables ante casos de violaciones de derechos humanos y así sucesivamente, varias obligaciones específicas, ¿no? Entonces, en síntesis, hay una serie de obligaciones a las cuales el Estado se ha comprometido internacionalmente, está obligado jurídicamente internacionalmente a cumplirlos y por lo cual ante un incumplimiento, por supuesto, acarrea eventualmente una sanción internacional. Luego podemos hablar sobre eso si es necesario, pero lo importante es tener claro esas obligaciones generales que existen para el Estado salvadoreño. O sea, dicho de otra manera, no podemos alegar ignorancia, ¿verdad? El Salvador no podría decir mi jurisdicción, mi soberanía, porque desde una vez que suscribimos estos tratados ya aceptamos que vamos a cumplirlo. Y la pregunta aquí sería, que quizá la podemos ver más adelante, ¿qué se puede esperar de un Estado que no cumple ni su propia Constitución y qué va a hacer con el resto de tratados que ha suscrito, ¿verdad? Pero lo vemos si quieren más adelante, porque quisiera que habláramos ahora, Olga, de aparte de estos compromisos que se suscriben,
El Salvador se está sometiendo a cierto escrutinio, a cierta vigilancia cada cierto tiempo. A inicios del próximo año tiene que presentarse al examen periódico universal y en 2019 fue que recibió las últimas observaciones de Naciones Unidas. Pero desde entonces ha pasado mucho, la situación ha cambiado, ha disminuido la criminalidad, la violencia ha cambiado porque ahora tenemos violencia estatal, violencia de los cuerpos de seguridad y no de las pandillas, y estamos viendo un incremento de violaciones a derechos humanos, y estamos viendo que el brazo represivo del gobierno cada vez es más fuerte y que se destina cada vez menos presupuesto para atención a víctimas y menos presupuesto. Las víctimas de las pandillas todavía no han sido atendidas. Entonces, la pregunta es, ¿qué tendrían o qué deberíamos de esperar o qué rol tendrían que tener los países democráticos en el resto del mundo que supieron lidiar con un problema de violencia de una manera menos abrupta como lo está haciendo El Salvador, quizá con un abordaje más respetuoso a las víctimas y no de una manera tan represiva y enfocado solo en la fuerza letal como sí está ocurriendo en nuestro país? Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer al Espacio Turístico por hacer posible esta serie de actividades en esta semana. Y bueno, sí, efectivamente, el examen periódico universal, que es un mecanismo de las Naciones Unidas, el cual consiste en una revisión entre pares, es decir, son los estados, ¿no? Digamos, que conforman la comunidad internacional, hacen revisión a los estados que se someten, ¿no? a este examen y generan una serie de recomendaciones. Si bien es cierto, las recomendaciones pueden ser muy generales, algo muy importante que decir, y es una cautela que sí tenemos que advertir, es que los estados no son especialistas en materia de derechos humanos, ¿no? Quienes hacen estas recomendaciones pues son los embajadores, embajadoras, ¿no? Que están en las misiones en Ginebra y pues emiten esta serie de recomendaciones a sus pares. ¿Quiénes son quienes impulsan las recomendaciones que queremos, ¿no? que se le hagan a los estados? Bueno, pues son las organizaciones de la sociedad civil. Y por supuesto también quienes trabajan con víctimas, ¿no? Las víctimas también y los colectivos y las organizaciones sociales tienen un rol también fundamental en esta serie de ejercicios. Creo que el examen periódico universal puede dar muchas luces, ¿no? Y se pueden utilizar para incluso generar procesos de exigibilidad, pero desde el 2019, ¿no? La situación, como bien lo mencionaban, ha cambiado. Y yo creo que uno de los retos que hoy enfrentan los estados democráticos, ¿no? es cómo se enfrenta el crimen, la violencia, ¿no? sin que se utilicen o sin que se quieran justificar políticas de seguridad de corte draconiano, ¿no? como es lo que está pasando aquí en El Salvador, como es lo que está pasando en Honduras, como pasa en México con todo el tema de la guerra contra las drogas, en Colombia. Y el modelo, como se ha vendido, ¿no? porque al final pues, el actual presidente pues, es un publicista y lo ha hecho muy bien en vender, ¿no? El modelo Bukele es muy peligroso para la región, ¿no? Y es muy peligroso que se siga utilizando como la medida o la fórmula mágica para pues acabar con el crimen organizado, con las pandillas, con las maras. Y ese tendría que ser uno de los puntos principales que los estados deberían justamente de abordar y que las organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas pueden tener también un papel relevante en eso. Y ahí me gustaría mencionar que no solamente ha pasado ese ejercicio, sino también el año antepasado, ya no me acuerdo, no fue hace, ya el año antepasado, no, el año pasado, fue el año pasado, ¿dónde está Ver para que me recuerde de la fecha? Fue la revisión del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. Y ese sí es un órgano compuesto por personas expertas, en principio de carácter imparcial, y justamente lo que nos mencionaba Alfredo, no se puede apelar o no se puede decir, ¿no? que este grupo injerencista que me quiere hacer recomendaciones que no tienen nada que ver, ¿no? No conocen la realidad del país. Bueno, y ahí decir que realmente El Salvador ratificó la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas en 1996. Por lo tanto,
el órgano que se crea en virtud de ese tratado, que es el Comité contra la Tortura, revisa la situación del país. El Estado se ha sometido soberanamente, y más bien al ratificar esa convención, se somete a esa revisión. Y por tercera vez, no por tercera ocasión, lo revisó hace un año. Y ahí emitió recomendaciones muy importantes que tendrían que ser retomadas por la comunidad de países justamente en el marco de este mecanismo de examen periódico universal. Pero el comité no lo hizo también como un poco ahí tentando sobre lo que cree que son las recomendaciones que necesitaría el país.